Buenas noches, estimados estudiantes. Voy a empezar con la clase del día de hoy, enfocado igual a lo que estábamos viendo ya de eventos, eh, mensajes, ¿sí? Entonces vamos a empezar, por favor, en la parte teórica un poquito para explicarles de qué se trata o cómo se manejaría el proceso, ¿no? Para que se logre entender mejor lo que estábamos haciendo la clase anterior y también empezar la parte práctica y continuar, ¿no? A nivel general, un evento es todo lo que se genera y un mensaje es todo lo que se lograría visualizar o ver, ¿no? Como mensajes, confirmaciones y muchas opciones más, ¿no? Entonces, espérame un ratito. Ya acepté. Entonces, por favor. Entonces vamos a continuar con lo que es la parte introductoria, que es la parte teórica, en la cual nosotros veíamos lo que era Swift, ¿no? Swift es interfaz gráfica, ¿sí? Todo Swift es interfaz gráfica. Ahora bien, nosotros ya vimos lo que son componentes, contenedores, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a lo que es la parte de eventos, ¿no? Un evento viene a ser un suceso, una acción que se puede ocurrir con alguna iteración del usuario. ¿Sí? Pulsar un botón, cambiar de contenido, deslizamiento de una barra, activarse un proceso, hacer un movimiento en la ventana y muchas opciones más, ¿no? Depende mucho de lo que nosotros queramos funcionar o queramos ir trabajando en cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, al pulsar un botón, como les decía, tenía una acción, ¿sí? O un evento. Este evento se llama Action Listening, el cual al momento de especificar que yo le di clic, va a generar alguna acción o le pulsé el botón, ¿no? Digo ahí, ¿qué va a hacer? Entonces va a hacer tal proceso, ¿sí? Aparte, esta acción va a tener un método o un submétodo, el cual se va a trabajar como Action Event, en el cual dice el evento va a ser o puede ser de dos tipos. O el Get Resource es devolver o obtener algún recurso, o el Get Modifier, que también viene a ser el obtener modificaciones o alteraciones. Entonces, bien, una vez generado este proceso, yo le digo, ¿no? A mi botón, cuando yo le crea, yo le puedo agregar un evento y le digo, no, add acción listening y ese evento generar algún proceso, ¿no? Entonces le pone, no, di clic en impulsarse y la opción del evento va a tener o va a imprimir gracias, ¿no? En el terminal. Entonces, esos son básicos, de los que ya nosotros vimos, ya son un poquito más avanzados. Entonces, puedo decir que diga gracias, puedo decir que eh, asigne un valor, ¿sí? Puedo que ingrese algún valor y visualice ese valor. Entonces, pueda enviar valores, parámetros o alguna acción, ¿no? Una vez de eso, también yo puedo enviar parámetros, campos de textos, botones, acciones, cuadros de textos, cuadros de diálogo en los eventos. Dentro de los eventos de text file, en cambio, es del campo de texto. Es decir, por ejemplo, tenemos un evento para cambiar la posición del cursor. ¿Qué es el cursor? El mouse, ¿no? El que se va visualizando va a ir moviéndose, entonces yo verifico y compruebo esa posición. Puedo comprobar también la posición de cambiar el texto. Entonces, cuando empiece a ingresar algún valor, cuando cambie un valor, cuando remueva o elimine un valor, entonces puedo ir agregando esas opciones. En las ventanas yo puedo decirle que sea de activación, cerrar, desactivación, abrir, cerrar, minimizar, entonces tienen todos estos eventos. En los eventos de ratón y de teclado, sí, igual es al momento de pulsar, ingresar un valor, pulsar teclas. Entonces, en general ustedes van a encontrar el mouse listener para el mouse y el key listener para lo que son teclas. Previo a esas van a tener otros eventos o otras opciones, sí, que van a tener. Ahora, ¿cuáles son los mensajes?
Lo vamos a conocer como cuadros de diálogos, alertas, mensajes, o en sí es un método que me va a permitir mostrar o visualizar ventanas o pequeñas ventanas de avisos o confirmaciones. Para eso se acuerdan que utilizábamos la clase principal que era la de J-Option Panel y le agregábamos el método que decía Show Message Dialog y le decíamos que debe de ingresar en dónde se va a visualizar, qué mensaje va a tener, qué título y qué tipo de mensaje. Veíamos que podía ser de tipo error, alerta, información, pregunto o plano o vacío, se podría decir. Otro tipo de cuadro de diálogo era el Show Input Diálogo, el cual tenía o permitía decir, ingrese un campo de texto y haga tal opción o tal proceso. Entonces también podía decir que haga el mensaje de confirmación, ¿sí? Que diga un mensaje, un título, un tipo de opciones y el tipo de mensaje. Una vez teniendo esto, es muy importante que al momento de generar estos eventos o estos mensajes, va a tener una iteración, ¿no? Con la interfaz. Yo tengo mi interfaz y estos componentes van a ir generando varias opciones, varios eventos, en los cuales va a permitir generar procesos y funcionalidades. Entonces vamos a partir o pasar, por favor, a la parte ya práctica que estábamos viendo el día de ayer. Entonces, ¿qué creamos el día de ayer, no? Un evento, el evento primordial que necesitábamos. Es decir, de ir de una ventana hacia otra ventana y recoger ese valor que yo tenía o yo obtenía. Entonces, ¿cómo yo redirecciono de una ventana hacia otra? En forma general, lo primero que yo necesito decir es el valor que yo quiero enviar, almacenarlo en una variable pública. Luego, crear un objeto del tipo de ventana que quiero redireccionar y decir que ese objeto se visualice y posteriormente la ventana actual se minimice, se elimine, se cierre, ¿no? Eso es lo primordial. Ahora, para poder recoger los valores, en cambio digo, ¿no? En el campo que yo quiero llenar, crear el objeto del formulario que tenía ese valor y llamar a esa variable y poder ir visualizando. Asimismo, el botón de regresar. Ahora, en lo que son mensajes, ¿se acuerdan que manejábamos los J-Option? Soy message, que significa mostrar un mensaje simple con solo con el título. Ahora, ¿qué puedo decirle? Que aparte del mensaje tengo un título y tenga un tipo de mensaje. El otro tipo de alerta que manejamos, perdón, ya les hago más grande, es el de Show Input Diálogo. ¿Qué significa? Que va a ingresar o va a pedir un campo de texto algún valor. Pide el mensaje y puedo darle un valor inicial. Si yo no deseo darle algún valor inicial, pues simplemente no coloco esa propiedad, se podría decir. Entonces, bien, vamos a continuar con el Show Input Dialog. Ahora, yo le puedo decir, escriba algún valor, escriba alguna acción, ¿ya? Entonces, yo digo, escriba alguna acción y ya tengo un valor inicial. Pero si no, yo le puedo decir cualquier proceso que se logre visualizar. Hasta ahí, tengo otro tipo de input y le digo, ¿no? ¿Qué opción deberá generar? ¿Qué opción deberá hacer? Y yo también le puedo decir, aparte de que ingrese un valor inicial, coma, le diga de qué tipo va a ser y le digo J, option, panel, punto. Y digamos que yo quiero de que sea de tipo información. Entonces pongo información, message. Entonces, el tipo de mensaje no hay problema que yo lo pueda ir seleccionando en este proceso o en esta acción, ¿no? Entonces escribo y le digo, ¿no? Va a ser algún proceso. También puedo ponerle
se podría decir el término, le puedo agregar, cuando sea de tipo mensaje, tiene que agregarse una propiedad, que sería en donde voy a visualizar. También le tengo que agregar un título. ¿Dónde le tengo que agregar el título? También puede ser aquí, título, información, ¿ya? Pero si ya le pongo un título, yo no le puedo dar un valor inicial. ¿Sí? Primera situación. Solo puedo generar este proceso, ¿no? Entonces puedo hacer de la siguiente manera. J, option, pane, punto, show, input, diálogo, y diga solo el mensaje, diga ingrese su nombre. Ya, punto y coma. El otro puede ser de J option pane, que aparte de que ingrese un valor, tenga un valor inicial. Y digo, ingrese su nombre y le digo que ya inicialmente debería salir María, le pongo, ¿no? Punto y coma. Entonces, voy a ejecutar este formulario para que se logren dar cuenta los tipos de input, ¿no? Entonces, vamos a ejecutarlo y digo, ¿no? Tipo de mensaje 3. ¿Cuál va a salir? El primerito que yo coloqué, que era el simple. El segundo, que tenga un valor por defecto. Y el tercero, ¿sí? Que ya tenga un título, un tipo. Y aquí adicionalmente, si se dan cuenta, sale ya 2 botones, ¿sí? Pero eso yo lo puedo ir configurando qué botones va a irse visualizando. Entonces, ¿cómo sé qué tipo de botones va a ir haciendo o qué tipo de mensajes debería visualizar? O por ejemplo, a veces cuando son alertas, de vez de campos de texto deba de ser un selector, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo seleccione, digamos, ingrese su nombre, pero el nombre saldrá ya solo 4, María, Marco, Pérez y Pedro, les pongo. Entonces ya puedo seleccionar de esa parte. ¿Cómo lo realizo? De la siguiente manera. Digo, ¿no? Voy a crear, voy a dar enter acá para que se logre ver. Lo primero que yo voy a necesitar en esta parte de generar las opciones es crear un string, un vector de tipo string. Entonces digo, ¿no? Abrir, cerrar comillas y le voy a poner, decir cantones, ¿no? Y le digo igual y le pongo y abro, cierro llaves para que ingrese los valores. Y digo, ¿no? Tungurahua o Ambato, le voy a poner Ambato, coma, Píllaro, coma, le pongo Riobamba, ya, Pelileo, y ahí. Voy a empezar con estos 4, ¿no? Tengo mi vector, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo necesito, se podría decir una imagen? También la podría colocar una imagen, ¿no? Pero vamos a empezar con esto. Digo, J option, pane, punto, show, input, diálogo, ¿no? Lo primero que voy a decir es null, es decir, no se visualice en algún, no tenga relación con nada, le diga seleccione algún cantón, ¿ya? Voy a poner como título cantones, coma. Luego le voy a decir de qué tipo va a ser. Entonces yo voy a decir que sea de tipo J, option, panel, punto. Aquí puedo escoger la opción default option porque son otro tipo. Luego me va a pedir el icono, ¿no? Es un icono inicial por defecto que yo tuviera. Para eso yo puedo crear una variable.
inicial que diga mi icono, ¿sí? My icon. ¿Se acuerdan anteriormente cómo hacíamos las imágenes? Ah, no, perdón, eso todavía no tendríamos que irlo realizando. My icon y tengo new my icon, abro, cierro, punto y coma, ¿no? Aquí me va a dar un error porque dice que no tengo esa clase, ¿sí? Porque necesito crear la clase de los iconos para poder llamar, ¿sí? Y le pongo un ejemplo que sí lo voy a crear, o si no, ¿cómo pudiera colocar un icono aquí? ¿Sí? Si yo no tuviera el icono directamente, les pongo, ¿qué debería ser? J opción, punto, ay, perdón, panel, punto. ¿Cuál ustedes creerían que me podría dar un icono por defecto? Si yo cogiera o seleccionara, perdón, el término warning message, van a darse cuenta qué errores nos van a ir dando. Que aquí me dice que no existe o no es de tipo icon el warning message. Ya, pero vamos a ponerle esto, coma, ¿sí? Y luego me va a pedir ahora sí los valores. Los valores les voy a poner cantones, punto y coma. Hasta ahí, ¿qué estoy generando? ¿Qué estoy realizando? ¿No? ¿Dónde voy a visualizar? ¿Qué mensaje vas a visualizar? ¿Qué título va a tener? ¿Qué opción de tipo? Y me va a faltar las carreras, ¿no? Pero aparte de eso, las cantones, perdón, necesito desde qué posición o qué valor inicial va a tener. Entonces le voy a poner la posición 0, que va a arrancar desde la posición 0. Aquí me dice, no tengo, o sea, no es de tipo icon, ¿no? ¿Cómo lo convierto? ¿Cómo lo podría convertir? Punto. Si le pongo punto, no tiene ninguna opción. Si le pongo aquí icon, si abro y cierro, esto lo transformo, pues tampoco lo voy a poder realizar porque no hay esta variable, no hay esta opción que se permita ir generando. Entonces le voy a poner icon y voy a crear esta clase para que ya vayamos a ir viendo, ¿no? Creé esta variable, ¿sí? Pero como esta no tiene ningún valor que le tuviera que poner, string, ¿sí? Y cons, ¿ya? Pero no hay esa variable de iconos, no tenemos, no hay la opción, no hay el proceso, qué extensiones yo podría ir agregando para agregar este icono. Entonces vamos a ir viendo que yo necesito crear la clase icono para visualizar los contenidos y poder ir generando. Entonces digo, ¿no? En esta clase MyIcon va a tener varios procesos, ¿sí? ¿Qué procesos va a tener? Es de una imagen. Entonces lo primero que necesito es una imagen. Les pongo que, por ejemplo, yo ya tengo en descargada la imagen que yo deseo. Y primero lo que tengo que hacer es crear un nuevo paquete o un nuevo archivo, ¿sí? Paquete de imagen, ¿no? En esta imagen le voy a agregar, ¿no? Entonces tengo digamos, en imágenes y voy a colocar esta que está aquí o esta que está aquí. ¿Y cómo lo hago? De esta la arrastro hacia donde está mi paquete. Y se congeló y ya, se arrastró. Aquí está. ¿Qué va a pasar con la imagen de aquí? Pues simplemente le hace una copia, pero de ahí sí funciona correctamente en el momento de llamar, ¿no? Entonces ya tengo la imagen, ¿no? Agregada. Tiene que ser de tipo PNG, JPG, no se recomienda GIF porque vamos a tener luego inconvenientes en el proceso, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, tengo la clase. Esta clase la creé y le pongo implement, ¿sí? Implements ICO, ¿ya? Aquí al momento dice, debo de importar este ICO,
con esta librería. Me dice que debo de también implementar métodos abstractos, el de paint, el get encode y y el de get encode weight, que sería, perdón, el alto y el ancho, ¿no? El paint me va a permitir, vuelta, dibujar se podría decir, el valor de la imagen. Ahora, ¿qué necesito primerito aquí? Necesito dos variables. Estas dos variables van a ser de entrada, el ancho y el alto. Entonces digo, ¿no? Private in, ay, perdón, alto y ancho. Punto y coma. Adicional, ¿qué también necesito aquí? Necesito hacer un constructor. Digo, clic derecho, insertar código, constructor. ¿Sí? Y voy a decir que sea con el alto y el ancho, generen, ¿sí? Si ustedes anteriormente en segundo semestre o en primero manejaban todos estos métodos mediante programación, o sea, escribiendo cada uno de ellos, no hay ningún problema, pero Java también me permite generar automáticamente los métodos. Entonces yo digo el alto y el ancho, genere. Ahora, en el Paint, ¿cómo lo realizo en el Paint? Pues bien, aquí voy a comentar esta línea y voy a desarrollar aquí. Digo, ¿no? Voy a agregar un tipo de gráficos, ¿sí? 2D. Primera situación, aquí me va a dar un error, ¿sí? Porque no existe, no creo todavía todo el comando. Y digo, no, gráfico es igual. ¿A qué va a ser igual? A mi gráfico que estoy insertando arriba. Digo, le convierto graphic, graphic, ¿sí? Y es así, y le coloco el valor o la variable que estaba aquí. Entonces digo, ¿no? Esto está aquí y esto está de esta manera. ¿Ya? Entonces, yo le dije, perdón, aquí me come 2D y 2D. Ahora sí, me pide que importe el gráfico en 2D, es decir, que todo lo que envíe va a ser en 2 dimensiones, no en 3. Ahora, luego, ¿qué tengo que hacer? Un elipse, ¿sí? Estos comandos, por ejemplo, va a ser muy difícil que se los aprendan, pero no van a ser, se podría decir, tampoco difíciles, ¿no? Entonces, elipse 2D punto doble, y le digo, ¿no? Elipse, una variable, le voy a poner con minúscula, es igual a lo siguiente, a mi nuevo elipse 2D punto doble, y dentro de ello voy a hacer un constructor, ¿sí? Y le digo, ¿de qué tamaño, en qué posición va a ser? En la posición. Les pongo, no, y X o Y. Aquí es el I, viene a ser X, y el IL viene a ser Y. Entonces le voy a decir, para que sea más referencial que ustedes entiendan, en la posición X, y en qué alto y ancho va a tener. Entonces, ¿cuál es el alto y el ancho? Pues las variables que coloqué. Primero va el ancho y luego va el alto. Punto y coma. ¿Ya? Una vez teniendo eso, ahora digo, en mi gráfico que yo creé, punto, ya, set color, yo le puedo agregar un color, un clip, un compositor, y le digo color yellow, ya automáticamente me salió ese, o red, o el color que yo desee, ¿sí? Y le digo el gráfico también, punto file, y le voy a agregar el elipse, ¿sí? Hasta ahí estoy generando el proceso de visualización con un color predeterminado, ¿no? Y de ahí ya generé, ¿no? Teniendo eso, aquí me va a pedir que el constructor me pide 2 campos, ¿no? O si yo le creaba otro constructor, así, también puedo hacer. Pero el ancho y el alto le voy a decir que va a ser de 3 por 3, ¿sí? Para que no haya problema.
Ahí lo único que hice es agregarle una imagen. Obviamente no se, ay, perdón, no se va a visualizar correctamente porque es muy pequeñito, ¿no? Pero bueno, en forma general vamos a ir generando. Ahora sí, voy a mi formulario, voy a ejecutar, ¿no? Y voy a tipo de mensaje. Va 1, 2, 3 y la cuarta. ¿Qué pasó en la cuarta? Pues aquí me salió un error, que estos dos métodos no están haciendo nada, el get icon y y el get, tanto el ancho y el alto. ¿Qué se necesita hacer aquí? Le voy a comentar igual este método y tengo que ponerle return, o sea, retorne, sí, un valor. ¿Qué va a retornar? El, el ancho, que es la variable que yo creé anteriormente. Y acá abajo igual, return el alto, punto y coma. Voy nuevamente a ejecutar y les va a seguir saliendo algunas opciones o segundos errores por diferentes circunstancias. Aceptar, 1, 2, 3. Y aquí ya no salió ningún error. ¿Por qué? Porque ya automáticamente, aunque el icono, si se dan cuenta, está muy chiquito, muy pequeño, es de 3 por 3, tendría que ir aumentando, ya me salió las opciones. Esto lo vamos a conocer como checkbox, se podría decir el término, ¿no? Y aquí están todas las opciones que yo al aceptar ya podría decir que seleccionó ese por defecto. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Dudas? Todo lo que hizo de para poder insertar el icono Ujú. me confundió un poco, ingeniero. Bueno, demasiado. O sea, Ujú. es que tantos procesos a la vez es como que Dios. Ujú. Sí, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es cuando yo necesito un icono adicional o aparte, ¿no? Si yo ya tuviera un icono, o sea, como imagen es el icono, ya fuera más fácil, pero si yo lo tuviera que crear, entonces yo tengo que crear una clase adicional, ¿sí? La clase que yo la coloque aquí, el nombre que yo lo diga, no hay problema, pero sí lo que tengo que implementar es esta sublibrería, que es icon, ¿no? Este icon por defecto le va a pedir métodos adicionales o métodos abstractos o métodos necesarios, como lo queramos manejar, que ya vienen por defecto. Como les decía, cuando yo creo, sí, voy a crear otra clase, y que sea, voy a poner Java class y se va a llamar clase icono, ¿no? Y les decía, no, primero tengo que poner el implemento. Ay, perdón. Ya, implement significa implementar una acción. El extend es agregar otra acción. Entonces, qué, qué extensión vamos a implementar? El ICO, ¿sí? ¿Cómo implemento? Añadiendo o importando esta librería, ¿sí? Si se dan cuenta. Pero ya cuando implemento esta librería que se da aquí, le agregué, también sale en rojo esta clase. Entonces, ¿qué tuviera que hacer o qué opción me dice? Es que la clase necesita implementarse métodos abstractos. Cojo la primera opción. ¿Qué va a pasar? Que automáticamente sale toda esta programación. Ahora, ¿qué también necesito aquí? Como les decía, necesito agregar o crear dos variables, ¿sí? Que sean enteras, es decir, private, tanto el alto, ¿sí? O el ancho y el alto, punto y coma. ¿Para qué? Para que estas variables deben de ser ingresadas posteriormente y tengo que crear un constructor. Cuando yo necesite crear un método, que ya venga por defecto un get, un set, un in o un constructor, destructor, yo tengo que en un espacio en blanco dar clic derecho en la clase y buscar la opción que diga insertar código. Al momento de insertar código les va a salir otras opciones, es decir, que estas por defecto son los métodos que existen, un constructor, un getter, un setter,
un equal run to string, entonces voy a escoger el constructor. Cuando yo genero un constructor es de cómo voy a inicializar mi clase. Cuando yo digo que cómo voy a inicializar mi clase, yo digo con qué parámetros. Con los parámetros que las variables yo ya las creé, o si no, puede ser vacías. ¿Sí? Entonces le digo generator y ya automáticamente me salió. Este throws son excepciones que ya vamos a ir viendo en las otras clases, pero esto no se lo utiliza, ¿no? Entonces por eso es necesario comentarlas, pero como por ejemplo, estos dos métodos dice que va a revolver un entero, pues debería revolver el entero. Entonces yo le digo aquí, return, ¿sí? El ancho, coma, y el otro que sea return el alto, punto y coma. Y aquí obviamente, como les digo, no es que la programación sea fácil, hay que irla aprendiendo consecutivamente, se la coloca toda esa programación, que lo primero que hace es lo siguiente, ¿no? Creo un gráfico en 2D, creo el elipse para que diga de dónde a dónde va a visualizarse. Yo le decía en qué posición y en qué posición de X y Y se va a visualizar. Luego le digo qué color quiere que se visualice, blanco, o aquí debes del color, yo le puedo decir gráfico, punto, set, y aquí hay varias opciones, si se dan cuenta, un set background, un set clip, perdón, ya se borró, gráfico.set, ya, background, clip, color, paint, font, renderización, transformación. Por ejemplo, el paint, aquí me va a pedir el valor que yo ingrese, ¿no? Aquí, bueno, es otro comando que vamos a ir viendo para agregar esta imagen que ya les copié, pero les pongo que este va a ser solo un color, ¿no? Una vez creadas estas opciones, ¿sí? En mi formulario lo que sí me va a pedir es, no, creo una variable de tipo de esa clase, myIcon, pero yo le tengo que hacer un alto y un ancho, digamos que es de 30 por 30, ¿no? Le voy a comentar las otras alertas para que solo me salga esta, ¿no? Envío a ejecutar y ¿qué va a pasar? ¿No? Que aquí ya salió este icono ya de 30 por 30, si se dan cuenta ya más grande, porque si le puse de 3 por 3 sale bien chiquitita. Pero si le voy incrementando el alto y el ancho, pues sí, le puedo poner que sea 30 por 30, 30 por 20, bueno, eso va a ir variando, ¿no? Pero en forma general es esa la situación. ¿Preguntas? ¿Y por qué salió un punto amarillo? Yo pensé que iba a salir la imagen que insertó Miss. No, ¿por qué no está la imagen? Porque si se dan cuenta, aquí no le estoy diciendo dónde le estoy poniendo la ubicación, no le estoy colocando, ¿no? Por eso les decía Oh, la otra opción que les digo, oh, el ya, Save ya. Paint, estaba la imagen, pero eso es bueno, otros comandos adicionales que lo vamos a ir viendo posteriormente. Ahorita lo único que les estoy diciendo, creo un gráfico y a la vez creo un elipse, o sí, elipse es, ¿no? Que es medio como un óvalo o un círculo, pero es, bueno, es redondo. Y le digo, no, automáticamente me reconoce en un X y un Y con un alto y un ancho, ¿no? Entonces aquí le digo, ese gráfico que creé o ese elipse que yo creé va a ser de color amarillo. Si yo le pusiera aquí, de vez de yellow, le pongo red, ¿no? Le ejecuto. ¿Qué va a pasar? Que el mensaje ahora va, el color, perdón, o el elipse va a ser de color rojo. Solamente lo que estoy diciendo. A este icono va a ser solo un elipse, ¿sí? De tal color. Y todavía no le estoy diciendo de la imagen porque eso es otra programación diferente, ¿no? Ok, ingeniera, gracias. Ya. Dice, y digamos Dígame. que quiero aumentarle a mi ventana una imagen, ¿tendría que hacer ese mismo proceso? Claro, el My Icon sí tiene que hacerlo, pero es como el icono que yo voy a agregar, tengo que agregar una clase. Y la clase que se vaya a manejar, ahí yo le voy agregando los procesos. ¿Sí? Entonces, eso es de forma general. Ya, integral. ¿Ya?
Bien. Ahora, les pongo un caso ahora vuelta con la imagen. Es una programación un poquito diferente. Por favor, les voy a pedir lo siguiente. Van a ingresar nuevamente al link, ya se me acaba el tiempo. En este momento, por favor, nuevamente vuelvan a ingresar al mismo link, por favor.